Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Inuk Chu, por si no me conoces. Hoy en día soy emprendedor, soy inversor y trader en la bolsa de valores. Y hoy quiero hablarte de un tema importante. Uno de los temas que siempre me ha afectado es, ¿será verdad eso de las pensiones o no? A veces tú puedes investigar en internet, averiguar cosas sobre el tema. Y bueno, tenemos una vaga idea sobre lo que es pensiones, así que vamos hoy a hablar sobre ello. Hay personas que nos dedicamos a hacer cosas diferentes. Como ya te conté, soy empresario, invierto en la bolsa, gano dinero más que suficiente para vivir bien, para invertir en cosas, para que pueda vivir a través de mi riqueza y no a través de mi trabajo. Pero entonces la gente me pregunta, ¿por qué haces eso? Porque bueno, muchas veces vivir como millonario no solamente trata de trabajar como loco y ganar dinero como loco. De hecho, los que tienen mucho dinero y trabajan mucho y no tienen tiempo, realmente son esclavos de su trabajo, de su dinero. Y aquí es donde yo quiero que pienses. Si estás iniciando, por ejemplo, en el trading y alguna vez tú estás soñando, tienes metas de ser un trader exitoso, rentable y generar muchos ingresos, si estás pensando que eres un empresario, un emprendedor y con tu negocio llegar a tener algún día un negocio que te va a llenar de mucho, mucho dinero, ¿qué harías una vez que lo logres? Normalmente la pregunta es seguir haciendo lo mismo, pero a ver, ¿por qué haces? Por eso hemos hecho todos estos videos donde hablamos un poco sobre esto. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué haces lo que haces? Normalmente la respuesta es, no es por seguir haciendo más dinero, es una actividad que haces dinero, pero lo haces porque quieres ayudar a tu familia, quieres sentir respeto, quieres hacer cosas increíbles. Y ahí es donde viene la cuestión. Cuando ya ganas mucho dinero, como ya te conté, si por ejemplo, como en mi caso, que en la primera semana de enero o en el mes de enero logro hacer todo lo que yo normalmente gasto en un año, pues simplemente, o sea, de gasto y de invierto en un año, entonces ya cumplí mi meta, entonces, ¿a qué me dedico a hacer? Entonces, cuando elimino mi trabajo, cuando ya no tengo que hacer trading o ya no tengo que estar en el empleo por ganar dinero, ya lo tengo que hacer de otra forma. Es decir, tengo que buscar actividades que llenen ese vacío. Como siempre he contado, el hecho de tener, por ejemplo, a Lulú, salir a pasear con Lulú y cosas por el estilo y observar a las 9, 10 de la mañana, ver a las personas que están haciendo trabajo, que están teniendo cara de aburrido, etcétera, me llevó a pensar por qué no explico todo esto que yo hago yo para poder hacerlo diferente. Entonces, no solo se trata de tener cosas envidiables, porque mucha gente cuando piensa en un rico, piensa en eso, en una mansión, en las 4 o 5 chicas, en un auto deportivo, en un supercomputador, en un super viaje. Hace cosas envidiables para la gente. Pero cuando yo pienso en vivir como un millonario, pienso en hacer cosas increíbles, cosas extraordinarias, cosas que sean súper interesantes de hacer, como esta, de poder comunicar, de estar un día como hoy, el día de Halloween o el Día de los Muertos en México. De hecho, esta camiseta me lo regalaron los de CDI Ciudad de México. Yo les dije que no me lo iba a poner hasta que tuviera mi barriga ya más aceptable para que no fuera la figura de la carabela con la pocheca. Así que bueno, aquí estoy, mira. ¡Ah! Bueno, ahí está súper chévere, por si no. Día de los Muertos, gracias. Capítulo Ciudad de México, por esto, del CDI Capítulo México. Entonces vamos a continuar. Entonces, el día de hoy voy a hablar algo. Imagínate, vamos a hablar de un tema, esto. Se llama pensión. No sé si lo ves, pensión. Y cuando hablamos de pensión es aburrido, pero es algo que es muy importante que lo tengas en cuenta. De hecho, si tú buscas en internet, cuando buscas qué es pensión, habla de un auxilio o un subsidio o una ayuda que da el Estado o un fondo después de un aporte que tú hayas hecho. Ese es básicamente, en resumen, más complicado, menos complicado de lo que es una pensión. Ahora te hago una pregunta, si estás viendo este video, hazte la pregunta, no importa la edad que tengas, ¿crees que vas a vivir de las pensiones? ¿Crees que las pensiones que vas a recibir cuando te pensiones, que es que llegas a pensionar, será igual o menor o mayor que lo que estás recibiendo? Ve contestando la pregunta, piensa también en tu cabeza en este momento, si no quieres escribir, etcétera, etcétera.
Y como muchas veces pasa, nosotros tenemos muchos mitos y verdades acerca de las pensiones. Así que el día de hoy quiero empezar a romper esos mitos. ¿Está bien? Vamos. Entonces, bueno, la primera es cómo ganan los fondos de pensiones. ¿Cómo crees que gana dinero los fondos de pensiones? O el Estado cuando te maneja las pensiones. Bueno, si es el Estado, pues muy fácil. Han recogido ese aporte que ha recibido a través del empleador, o sea, a ti te deducen, el empleador o la empresa también paga una porción por ti, por tu trabajo, y el gobierno se encarga de manejar ese capital para ti, ¿cierto? Bueno, eso ya, ese es más o menos cómo funciona. Por el otro lado, está el tema de los fondos de pensiones voluntarias, es decir, donde son empresas privadas que tú manejas. En esas es el mismo esquema, pero ellos hacen también otra cosa interesante y es que según ley, depende del país que sea, no sé de qué país estás viendo esto, pero dependiendo del país tienen unos reglamentos para invertir ese dinero. Normalmente, 70-80% de ese dinero tiene que ir a instrumentos financieros. Dígase bonos de tesorería o deuda de tesorería, ETFs, carteras, hipotecas, forex, o sea, divisas de otras monedas, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, y el resto puede estar en propiedad inmueble, etcétera, etcétera. Bueno, eso cada país difiere, así que eso es más o menos como ellos ganan dinero. ¿Sí? No es que el dinero aparece, no es que anteriormente sí, eran las empresas que se encargaban de sus empleados, es decir, no hacían aportes, pero la empresa guardaba un fondo en su propio capital, lo hacía crecer, y entonces cuando tú te pensionabas a los 60 o los 50 y pico, te pagaban un dinero por haber prestado servicio. No era el Estado, no era el fondo de pensiones, pero ese tipo de esquema se acabó hace muchos años. ¿De dónde nació la idea de las pensiones? Resulta que después de las guerras mundiales, porque antes de las Primera y Segunda Guerra Mundial existían los imperios, ¿cierto? El imperio austrohúngaro, el imperio ruso, el imperio británico, el imperio español, etcétera, etcétera, ¿cierto? Y tenían sus colonias, pero luego de la Primera Guerra Mundial los imperios se convirtieron en naciones, naciones independientes, y al convertirse en naciones constitucionales, ¿sí? Pues de pronto es un poco aburrido el tema, pero es así, tuvieron luchas de fronteras, no sé qué, guerras mundiales, y hubo una devastación total. Y los europeos se dieron cuenta de lo que habían hecho. Y tenían que ayudar a su gente porque no tenían casa, no podían vivir. Y entonces, si tú tenías que ir a trabajar, sacrificarte, dejando sus hijos, etcétera, etcétera, pues tenías que velar por ellos. Y eso es lo que generalmente llevó a que las empresas ayudaran a la gente. También los estados se convirtieron más proteccionistas en vez del capitalismo puro, empezaron a crear sistemas para ayudar a la gente. Pero resulta que también los baby boomers, como llamamos, que digamos, mataron muchos adolescentes y jóvenes en esa época, entonces todos ellos, los que quedaron vivos, pues fueron a procrear, adivinan, después de la guerra se fueron a la casa con sus novias o esposas a hacer qué, pues a tener hijos, ¿verdad? Entonces crearon familias, a eso es lo que llaman los baby boomers, y los baby boomers fueron los que empezaron a aportar dinero. O sea, los papás de los baby boomers recibían pensión directamente de las empresas. Después los baby boomers aportaron pensiones, y ese es el esquema actual. Ahora, la población mundial ha cambiado, ahora está en un pirámide invertido a nivel pensional, y por eso es que hoy vamos a hablar de los mitos y verdades de las pensiones. Entonces, la primera pregunta es, ¿será que las pensiones son seguras? O sea, ese dinero que está ahí nunca perderá. Puede que sí, puede que no. Esto es una gran duda. Resulta, como ya te conté, la única forma de ganar dinero en los fondos de pensiones es invirtiendo en esos activos financieros, ¿verdad? En los bonos de las deudas de los países. Pero imagínate si los fondos de pensiones de Venezuela invirtieran en los bonos de deuda de su país, de Venezuela, hoy en día, ¿cómo estarían los fondos de pensiones de Venezuela? Ah, ¿ves? Y hace muchos años, 10, 15, 20 años, Venezuela era uno de los países más ricos del mundo por su petróleo, cuando el petróleo estaba casi por $100, etcétera, etcétera.
Hoy día el panorama es totalmente diferente, así que nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, ¿cierto? Inclusive Estados Unidos en 1929 tuvo una de las depresiones más grandes, así que el dinero en los fondos de pensiones no es seguro. O sea, puede decir que el Estado lo garantiza, pero como ya ha pasado, muchos de los países europeos, Estados Unidos, países ricos como Japón, Corea, dicen que las pensiones de las próximas generaciones serán inclusive por debajo del 50-42% de lo que tú normalmente estás ganando ahora. Entonces, realmente el sistema no es que sea totalmente seguro. Otro de los temas y mitos respecto a las pensiones es que la gente dice, bueno, pero fiscalmente es ventajoso porque yo tengo un ingreso, pero si soy empleado y yo aporto a las pensiones, ese aporte lo puedo deducir de mis impuestos, etcétera, etcétera. Tiene sentido y no tiene sentido. Todo depende si cómo lo programes. Si tú eres de las personas que piensas como antes, que piensas pensionar a los 62, 65 años, tal vez puede que sea diferir esos impuestos hasta a esa edad, está bien. Ahora, dice, por ejemplo, en la Comunidad Europea que las pensiones ahora en Europa no pasan de 12 años, o sea, la reserva que tienen es de eso. Entonces, si te pensionaras a los 60 o 62, te alcanzaría por ahí hasta los 70 y pico de años. Entonces, igual cuando recibas el ingreso a través de las pensiones, ya vas a tener que pagar los impuestos, porque es como una espera mientras haces tal cosa. Cuando empieces a percibir, igual vas a tener que pagar. Entonces, también puede que sí sea o no sea, depende de los casos. Ahora, ¿las pensiones son acaso rentables? Sí, ¿no? Porque piensan que todos los países, algunos países tienen inflación. Entonces, puede que los fondos de pensiones argentinas ganen muchísimo, pero ¿y la inflación? O en Colombia dicen que es más o menos del 9 al 10%, pero después de la inflación, ¿cuánto sería realmente? Si está aumentando tu dinero en el tiempo, ¿cierto? Contra la inflación, es un tema que hay que revisar. Piensa que, por ejemplo, si dejas eso en un ETF como el Standard & Poor's 500 o el SPY, por ejemplo, el ETF de Standard & Poor's 500, te dejaría en un promedio entre 8 al 10% también, si haces una inversión activa tú misma. Entonces, es algo que también tenemos que pensar. Bien, ahora hablemos un poco sobre los puntos negativos de los fondos de pensiones. Como todas las personas que son intermediarias, tienen que ganar comisiones. No sé si las estatales te cobren una comisión X o no, pero normalmente los fondos de pensiones privadas te cobran comisiones, no importa dónde esté, porque nadie te lo va a hacer gratis. Nadie te va a manejar el dinero gratis, te van a cobrar comisiones. Y como ya he explicado muchas veces, no importa cuánto retorno tengas, las comisiones se te van a comer las ganancias. No sé si te ha pasado, por ejemplo, en el año 2008, 2009, que el fondo de pensiones sí ganó dinero, o sea, sí te cobró la comisión a ti, pero a ti, inclusive el tamaño de tu capital total que habías aportado disminuyó. Inclusive te quitaron el monto. ¿Por qué? Porque les fue mal en la bolsa, ¿verdad? Cuando cayó y ellos no supieron gestionar bien, etcétera, etcétera, pues perdieron el dinero. Tuyo, el que tú habías ahorrado en tu fondo. Muy bien. Ahora veamos esta. Otra desventaja. Capital no disponible. Haz cálculo de cuánto has pagado y tienen allá ese dinero. Ahora, hace ese mismo dinero, es un ejercicio que, por ejemplo, en un evento como SHIP, yo siempre les pido que hagan, la mayoría no lo hace, es ir a regresar todos los aportes que has hecho hasta ahora al fondo y ahora dedicas ese dinero como si hubieras invertido en el SPY o Standard & Poor's 500, en el Dow Jones o lo que sea que en ese momento existiese. ¿Qué hubiera pasado si tú mismo hubieras invertido y aportado? Digamos que aportabas adicional para comparar con cuál iba mejor. Estoy casi que seguro que era mucho más rentable. Pero ¿sabes qué es lo peor? Es que si tú hubieras invertido en un SPY o en un DIA o QQQ, si no conoces esos términos, tienes que estudiar. Pero bueno, si digamos conoces esos términos porque haces inversiones, me has seguido y sabes un poco sobre los términos y esto, excelente. Pero imagínate, tú puedes retirar ese dinero cuando quieras. Es un capital líquido, o sea, de pronto te pasó algo,
te discapacitaste o pasó algo, entraste en un lucro cesante o lo que sea, necesitabas el dinero, simplemente lo retiras y ya. En fondos de pensiones lo que tienes allá no lo puedes retirar a menos que tengas ciertas cosas, que te hayas muerto, que tengas una enfermedad irremediable, ¿cierto? Cosas por el estilo. Entonces, es un capital que no lo puedes disponer. Ahí se quedó. Sí lo tienes, pero no sabes ni siquiera cómo va a ser. De hecho, si tú te mueres y no tienes descendientes, ese dinero no se hereda, se queda el gobierno. ¿Y qué hace el gobierno con ese dinero, por ejemplo? Eso lo gasta, ¿cierto? Entonces, por eso a veces van a seguir subiendo las edades pensionales, no solamente para que aportes, porque así disminuye ese tiempo y cuando tú te mueras, ellos se van a caer con todo ese dinero. Haz el cálculo y es realmente un montón de dinero. Bien, entonces, la gran pregunta, como te acabo de hacer, es que, ¿qué vas a hacer cuando seas rico? Por ejemplo, Bill Gates ahora se dedica a la filantropía, hace cosas diferentes. Ves y miras a cualquier rico y ellos siempre están haciendo cosas diferentes, cosas interesantes, porque no están centrados en hacer dinero, dinero, dinero. ¿Sí? O sea, una vez que consigues el dinero, ellos están buscando actividades que una vez que te eliminan el trabajo para ganar dinero, perdón la expresión, una vez que eliminen el trabajo para ganar dinero, tienen que llenar ese aburrimiento de alguna forma, porque el aburrimiento es el antítesis o el contrario de la felicidad. Por eso es que cuando yo empecé a ganar mucho dinero en la bolsa, en 5 o 10 minutos ganaba dinero que antes ganaba en una semana, en un mes, salía al parque y estaba totalmente aburrido y abrumado porque no sabía qué más hacer en el día. Y para poder ser feliz tuve que inventarme todo esto, de estar aquí contigo todos los días hablando de cosas diferentes, preparar estos tipos de temas y construir eventos como el que vamos a hacer ahorita en diciembre en la Ciudad de México los días 7 y 8. Se va a llamar Shift. ¿Por qué se llama Shift? Porque es un cambio, porque hemos hecho un evento para cambiar tu mentalidad, para cambiar tu forma de invertir, para cambiar tu forma de emprender o trabajar en una empresa como empleado, pero generar otros ingresos para poder construir un futuro en el cual tú decides cuándo sales pensionado y no pensionarse para aburrirse, estar en una banca, tirar palomitas de maíz, perdón, maíz a las palomas, sino llenar ese vacío de haber quitado el trabajo haciendo cosas que realmente son interesantes y te apasionen. De eso se trata la vida y la libertad. Y con eso los dejo. Así que si de pronto te interesa, el día de mañana ya vamos a tener apertura de preventa para Shift. Así que en cualquiera de nuestros canales, para que estés atento, seguramente también recibirás un correo de nuestro equipo para que estés enterado de qué se trata. Espero que te haya gustado todo este mensaje sobre cómo pensar acerca de tus pensiones y cómo poder diseñar ese vacío que te va a generar cuando elimines el trabajo para ganar dinero. ¿Harás cosas increíbles, cosas interesantes para ti o seguirás ahí atrapado en el trabajo? Y cuando así tengas mucho dinero serás una persona infeliz. Bueno, señores, que tengan una excelente noche y chao, chao.